El proyecto de lo que es hoy Sibery arranca a finales del año 2010, en plena crisis financiera mundial. El concepto es muy similar al de un simulador de vuelo. Los primeros simuladores que se inventaron en el mundo fueron los simuladores de vuelo. ¿Por qué? Si tú lo pasas directamente de una formación teórica y le das un avión para que vuele, pues lo que va a pasar es que se va a matar. El objetivo es intentar que el soldador practique exactamente en las mismas condiciones en las que tendría que trabajar sobre una pieza real. Tenemos que traducir a lenguaje informático la física que ocurre en la soldadura. Eso no lo ha hecho nunca nadie antes. Yo me fui al banco, fíjate tú, y una vivienda que tenía libre de cargas, la hipotequé a favor de Sibery. Automáticamente Sibery aportó ese dinero a la empresa. Te quedas ahora mismo sin desarrollador. Yo me lo estaba jugando todo. Lo que era el salón de mi casa lo convierto en la oficina de Sibery. ¿Cuántos empleados sois ahora mismo? Debemos andar en torno a unos... Ya lo hemos dicho antes, estamos presentes en más de 80 países. En cualquier país al que hemos ido, siempre el problema recurrente es la escasez de soldadores. Tenéis ya este prototipo, hemos dicho, y bueno, ahora hay que venderlo, ¿no? Hay que intentar buscar clientes y buscar ingresos. Supongo que iríais a todas las ferias habidas y por haber, ¿no? ¿Vale? Con vuestro producto a enseñarlo, os moveríais. ¿Tú sabes cómo empezamos esto? Esto es muy interesante porque además yo siempre he dicho que es probablemente la mejor aportación por parte de las administraciones públicas que hemos tenido. Sí. Y fue a través de Extenda, la agencia de internacionalización de empresas de Andalucía, ¿no? Sí. Pues a través de Extenda, ellos tenían una figura, me imagino que todavía sigue existiendo, que se llama Agenda Internacional. Bueno, aprovecho y le mando un saludo a Juan Cruzado de Extenda, que nos ayudó muchísimo, porque aquel entonces era un técnico y creo que ahora es uno de los directivos de Extenda, o si no el director en Sevilla, y nos ayudó muchísimo en aquellos comienzos, Juan. Qué bueno. Magnífico, porque nos asesoró muy bien, nos ayudó, y entonces organizamos estas agendas internacionales que tenían un coste razonable, muy razonable, y que consistían básicamente en que tú le decías a Extenda quién eras, qué hacías, qué producto hacías, y con quién te querías reunir, con qué perfil de empresarios o de empresas o de administración o de lo que fuera, te querías reunir. Y entonces ellos, a través de sus antenas internacionales en los diferentes países, te gestionaban una agenda de reuniones. Con lo cual, tú te ibas 4, 5, 6 días de viaje qué bueno, con una agenda ya totalmente montada, ¿vale? Sí. Con alguien de Extenda del país de destino que te recibía, te ayudaba incluso con el idioma en caso de que no hablasen inglés los interlocutores, te ayudaba, te organizaba un poco, te atendía, ¿no? Allí, y entonces tú ibas a las reuniones. Y la verdad que aquello funcionó fenomenalmente bien. Porque la primera que hicimos, me acuerdo, pues debió ser en 2012, debió ser, sí, a mediados de 2012 finales, y fue a Hungría. Hicimos un triple de Hungría, Polonia y, fíjate tú, Ucrania. Porque los pobres de Ucrania. Intentáis detectar en estos países potenciales clientes. Potenciales distribuidores. Distribuidores. Sí. Porque el modelo que... Bueno, ahora mismo estáis en más de 80 países. Sí. El modelo, entiendo que fuera de España será mayoritariamente el de tener socios comerciales que se encarguen de... Así es. Claro, nosotros tuvimos claro desde un momento que, sí, primero que necesitamos ser internacionales, pero que hacerlo, digamos, a través de una red propia, con presencia propia, era absolutamente inviable, ¿no? El coste que eso tiene y el trabajo que supone era inviable, con lo cual lo que buscábamos era partners locales que fueran los distribuidores, los comercializadores de la tecnología. Entonces, pues básicamente empresas, o bien que se dedicasen a la comercialización de tecnologías educativas, o bien empresas del sector de la soldadura que estuvieran acostumbrados a vender material de soldadura. Sí. Esos dos perfiles son los que dos buscamos. Canales, claro. Y la verdad es que tiene mucho sentido. Nos funcionó muy bien. Vamos, eso funciona bien. Empezáis a visitar países, a establecer relaciones con socios. Entiendo que empezamos a crear la red de distribuidores. La red de distribuidores y empezáis a recibir pedidos por parte de esto. Se mueven bien, la idea gusta. Esto es. Y ya empezáis a generar ingresos, ¿no? Además, tú sabes que ellos eran... una de las cosas que detectamos que les interesó muchísimo desde el primer momento era, sobre todo a los de tecnologías educativas, era
que el producto era tremendamente innovador. Entonces eso les abría muchas puertas. Sí. Tú ten en cuenta que al final, tecnología educativa, pues me refiero, por ejemplo, a pizarras digitales, ¿no? Tenemos aquí pues, pizarras digitales o tablets o tal, ¿no? Que son tecnologías que se utilizan en la formación. Sí. Al final, es decir, son todas las mismas. Cambia la marca, pero una pizarra digital la hay de muchas marcas, pero todo el mundo sabe lo que es y para lo que sirve, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Entonces tú al final, pues estos partners, pues al final entras en una guerra de precios, básicamente, ¿no? Pero de repente, si apareces con un aparato tan innovador, dices, oye, que yo puedo darte pizarras digitales, puedo darte tablets, y además tengo esto para la formación de los soldadores, ¿no? Entonces eso les ayuda mucho a abrir puertas. En este punto, bueno, el producto que distribuís es Soldamatic. Sí. Que es una patente vuestra, que al final recoge esta tecnología que estamos hablando, ¿no? En este punto en el que empezáis porque me interesa mucho conocer la progresión de la empresa, cómo va creciendo. En este punto que ya os lanzáis al go-to-market y a buscar clientes nacionales e internacionales, ¿cuántos sois en el equipo más o menos? ¿Seguís siendo una plantilla pequeñita? Has contado que llega un momento que te cruzas a gente en la empresa que no conoces y ahí es cuando dices hemos crecido. No, todavía no estamos en ese punto, eso llega más tarde. No, mira, ya... Todavía no. Ya, de hecho... Estamos en 2012 ahora mismo, 2013. En 2012 es cuando se produce la ruptura con la empresa, digamos, anterior. Ahí es cuando yo ya tomo la decisión de seguir adelante tal y cual y ya se empiezan a producir las primeras ventas. Ahí es cuando yo le digo al que era mi socio en Ciber en aquel momento, Alejandro, ya le planteo, digo, oye, yo ya necesito que te vengas y ya te involucres en esto en el día a día, porque es que esto lo estoy llevando yo solo todo, no cobro nada, y esto ya empieza a coger forma. Tiene potencial. Estamos vendiendo, ya tenemos un producto, ya sí tenemos un producto, ya estamos vendiendo, yo ya no doy abasto para llevar esto solo, ¿no? Y entonces Alejandro efectivamente deja su trabajo. Se incorpora. Y se incorpora al proyecto de Ciber, ¿no? Y entre los dos, pues un poco nos vamos repartiendo todas las tareas y ya a partir de ahí sí empiezan a producir. Serían unos años full time. Bueno, total. De intensidad total, máxima. Final de 2012 y sobre todo 2013, aquí ya entramos ya en 2013, donde ya sí se empieza ya la comercialización, empezamos a hacer las agendas internacionales estas que te digo, hay una red de partners, oye, que hay que gestionar, ¿no? Con los que hay que relacionarse, hay que elaborar un material comercial, hay que elaborar una estrategia de marketing, etcétera. Entonces ahí ya empezamos poco a poco a fichar gente, cambiamos de oficina, ya no cabíamos es que en la oficina de mi casa... ¿Seguís en tu casa? Éramos 3 personas y no cabíamos más. Y ahora pasamos a otro piso que yo tenía de una empresa mía, pasamos que estaba alquilado, se desocupó y lo ocupó Ciber, con lo cual siguió trabajando en una ubicación que era mía y que no me pagaba un duro. También hay que decirlo, pero bueno. Pero ya, eso sí, ya era un apartamento completo y ya habíamos, pues ahí a lo mejor estábamos y manteníamos la nave de Beas también durante aquel tiempo para poder producir. En aquel momento, pues ya, pues piensa que fuéramos 8, 10 y empezamos un poco a ir creciendo paulatinamente, ¿no? Sobre todo con personas de perfil técnico, digamos. O sea, la parte, digamos, más empresarial y más comercial sí la llevamos Alejandro y yo, pero necesitamos personas de perfil necesitáis técnico. gente que entiendo que este producto se basa mucho en el software. Claro. Necesitáis programadores y luego necesitáis también gente que monte los equipos, esto ¿no? Es, correcto. Lo que son Soldamatic. Correcto. Que esto al principio pues lo haríais, no sé si 1 a 1, pero de una forma muy artesanal. 1 a 1. Y yo ¿sigue así o tenéis ya una cadena de producción en algún sitio? Ha cambiado completamente. Tenemos una cadena de producción, un equipo de producción en otra instalación que tenemos en una nave de la zona portuaria, del Polígono Pesquero Norte. Y ahí es donde tenemos un equipo de producción y ya sí se hace una producción en serie. ¿Este talento que se va incorporando a nivel técnico es de Huelva? Mayoritariamente. Sí, mayoritariamente de Huelva, también de Cádiz, de la cercanía, pero principalmente de Huelva, tanto de la universidad como de algunos institutos de FP. Sí. Muy bien. ¿Y en estas relaciones comerciales hay algún punto de inflexión? ¿Algún contrato que cerréis, que digáis, bueno, que os ponga las pilas, como se suele decir? Que suponga una entrada de negocio, no te digo ni de dinero, una carga de negocio importante. Sí, mira, hay uno interesante que fue la primera venta internacional que hicimos, que eso pues,
estoy hablando de 2012 todavía, volvemos atrás, la primera venta internacional que hicimos, que fue de 15 equipos, no habíamos nosotros tantos de 2, 3, 5, unos 2 por aquí, 15 equipos del tirón, esto qué es, maravilla. Y fue en Sudáfrica. En Sudáfrica. ¿Y cómo vendemos en Sudáfrica? Pues porque un buen día yo recibo un correo electrónico de un empresario sudafricano, Beth Sangari, que tenía una empresa de suministro de tecnologías educativas. Y tenían un cliente que le estaba pidiendo formación para soldadura, nos encontró por internet. ¿Cómo te encuentras? Eso te iba a decir. Por internet. Nos buscó por internet, nos encontró los demás simuladores que existían en el mundo. Sí. Él, en base a la información disponible, hizo una comparativa entre todos y decidió que el nuestro era el mejor. Y se puso en contacto conmigo. Vamos, mandó un correo electrónico. Y yo entré en contacto con él y empezamos a hablar y formalizamos la primera venta. Entonces, claro, eso nos dio un impulso tremendo y sobre todo nos dio mucha confianza. Sí. Mucha confianza, ¿no? Porque, oye, esto se vende, y además se vende, fíjate tú, ¿dónde? En un país como Sudáfrica, ¿no? Y además que nos han venido a buscar ellos a nosotros, ni siquiera hemos sido proactivos ahí, con lo cual eso te da mucha confianza, eso nos dio un impulso importante, pero sin duda el gran punto de inflexión se produce a finales de 2013 y principios del 2014 con la entrada en Estados Unidos. Bien. Ahí cuando entramos en Estados Unidos ya sí la cosa empieza a lanzarse. Tienes un primo hermano que es Pedro Martínez, que es consejero delegado de la empresa actualmente, ¿no? CEO. Él trabajaba en Estados Unidos. En una trabajaba empresa en Estados Unidos relacionada con software, hardware, y se une a Siberia en aquella época. Ahí, mira, nosotros Entiendo que facilita la entrada en el mercado americano. Nosotros vamos a final de 2013, como te comentaba antes, al evento del Augmented World Expo, sí, ahí en Santa Clara, y por aquel entonces Pedro ya vivía y trabajaba en Estados Unidos desde hacía mucho tiempo, había estado trabajando muchos años en una multinacional japonesa de electrónica y de software que es NEC, y entonces, pues lógicamente conoció muy bien el sector tecnológico, por un lado el sector tecnológico y además el sector tecnológico en Estados Unidos. Y había además, con motivo de su trabajo, pues había tenido muchas relaciones con empresas como Google, Microsoft, Oracle, etc. Os viene como anillo al dedo. Claro, entonces yo que conocía ese background de Pedro, porque es primo hermano, pues él deja su trabajo en NEC previamente porque tuvo también una pulsión emprendedora y quería montar su propio negocio que no tenía nada que ver con el mundo tecnológico. Por tanto, bueno, él estaba con sus emprendimientos por ahí y yo lo contacto y le digo, oye, Pedro, vamos a ir allí a este evento, me gustaría que te vinieras. ¿Pero qué estás hablando? Te digo, yo quiero que vengas, Pedro, quiero que vengas y lo veas y tal, porque yo quiero que te unas al proyecto y tú unas a la empresa. El otro, yo me imagino que pensaría que yo estaba loco, pero en fin. Vino, lo convencimos, vino. Y es que fuimos a dos. Uno fue en junio del 2013, en junio, que fue el Augmented World Expo, y luego a final del año, noviembre o así, fuimos a otro, fue en Las Vegas, se llama ACTE, que es un evento específico de vocational training, de formación profesional, que sería aquí, ¿no? Sí. De todo tipo de aparatos, tecnologías, para formación. Para educación, ¿no? Para educación profesional, formación profesional, ¿vale? Y fuimos ahí. En medio de ambas cosas, de ambos eventos, hicimos una agenda internacional con Extenda. Y durante una semana yo me recorrí con Pedro, que me acompañó, nos recorrimos en una semana 5 estados. 5 estados, yo creo que conducíamos por la noche, era de locos. 5 estados durante una semana entrevistándonos, teniendo 2-3 entrevistas diarias con posibles distribuidores. El 100% de las empresas con las que nos entrevistamos, el 100% nos dijo que querían ser distribuidores nuestros, querían distribuir el producto en el país. Entonces, poco después, semanas después, fue el evento de ACT de formación profesional, donde ahí acuden todo este tipo de distribuidores, lógicamente. Y fuimos allí y aquello fue una revolución. Aquello fue una revolución, Álvaro. O sea, hubo un distribuidor, uno de ellos... O sea, allí triunfasteis.
Ahí te quitaste la espinita de Ahí, aquello que sucedió años atrás, que fue un desastre. hubo un distribuidor, me acuerdo, además de los primeros con los que empezamos a trabajar, que vino, cuando ya nos reunimos con él, nos vino y nos dijo, literalmente nos dijo, dice, he venido a intentar veros y reunirme con vosotros ya 3 veces antes de ahora y la cola era interminable para reunirse con vosotros. Dice, sois las rockstar del evento. Así nos lo dijo. La verdad que fue fantástico. Qué Otros bueno. distribuidores venían y tal y cual. Entonces, ahí fue cuando ya luego Pedro se sentó conmigo y me dice, oye, Claro, supongo que después de aquel periplo ya ahora ya me he dado Pedro cuenta lo vio. del potencial que tiene esto y me uno al proyecto. Y él se unió a principios de 2014, ya cuando formalizamos todo. Abrir mercado en Estados Unidos, Lo hizo él. lo hizo él. Y me decías que esto sí que supone un punto de inflexión, ¿no? Sí, claro. A partir de aquí ya se lanza, se abre el mercado, empezamos a vender allí, vendemos también más en Europa, lógicamente, vamos consolidando. También por aquel entonces tuvo otro punto de inflexión importante y es que en un evento en Alemania, FabTech, que es el mayor evento industrial del mundo, se hace también en Estados Unidos, pero es originario de Alemania. Y el evento de fabricación metalmecánica. Ahí conocimos a los que posteriormente se convirtieron en nuestros partners para Alemania y todo Centro Europa. Anke y Alan, con los que hemos estado trabajando hasta hace un par de años prácticamente, ya se ha jubilado, Anke, y esto también fue importantísimo porque ellos tenían muchos contactos en el sector. Ellos venían de distribuir otro simulador de soldadura, Sí. uno canadiense que ya ha desaparecido previamente, con lo cual conocían muy bien el value proposition, conocían muy bien el tipo de clientes, conocían muy bien tal. Claro, cuando Vuestro producto lo superaba. nuestro producto era mucho mejor, cuando cogieron nuestro producto, ¡boom!, lanzaron las ventas inmediatamente, ¿no? Con lo cual, ya te digo, 2013-2014 fueron un poco los años de inflexión. Vale. Abrís, por ejemplo, el mercado americano, nuevos mercados en Europa, ¿no? Empezáis a tener clientes, al final vosotros estáis vendiendo un producto físico. Es una máquina que tenéis que hacer llegar al cliente, ¿no? En este caso al distribuidor. Hay que aprender a usarlo. Hay que dar un soporte técnico. Ahí está. Y tú estás enviando... Puede haber fallos, porque puede haberlos. Y tú estás enviando al final equipos desde Huelva a, no lo sé, cualquier estado de Estados Unidos. ¿Cómo gestionáis esto? Pues mira, esto de forma un poco artesanal también. O sea, primero nosotros elaboramos material de formación y un curso de formación para distribuidores y para usuario final. Y entonces, por lo tanto, formábamos a nuestros distribuidores para que a su vez ellos formasen al cliente final. O sea que al final te das cuenta de que los distribuidores, y sobre todo los que tienen un perfil muy comercial, Sí. estos son de vendo y ya una vez que he vendido, Sí. ya esto desaparece Te de mi iba a cabeza. decir, pero es que para eso es importantísimo encontrar distribuidores que se impliquen. Esto es. Y esto nos ha costado trabajo, nos sigue costando trabajo todavía, implicar a los distribuidores, porque ellos como o sea, yo no quiero perder el tiempo, entre comillas, no en formar, lo que quiero es dedicarlo a la próxima venta, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿cómo lo suples? Pues yendo tú. Yo recuerdo Pedro, pues Bueno, Pedro, hay un océano de por medio. ¿Eh? Que hay un océano de por medio. Bueno, en aquel momento teníamos a Pedro en Estados Unidos. Ah, porque él se quedó allí, ¿no? Claro, él se quedó Claro, y vale, sigue allí, él vive actualmente Bueno, en Estados Unidos también es muy grande, con lo cual también tendría que es moverse. Pedro, o sea, no paraba. Sí. Pedro no paraba, estaba todo el día detrás. Cada vez que había una venta importante, un cliente relevante, Pedro se iba con el distribuidor. Yo he ido a muchas visitas con distribuidores, a menos lógicamente que él, pero he ido a muchísimas visitas, a instalaciones y puestas en marcha. Yo he hecho en un instituto de North Carolina, he hecho yo personal, Pedro y yo, una instalación, pero de llegar y sacarlo de la... Porque cuando llegamos, el distribuidor no había sacado los equipos ni de las cajas. Los tuvimos que sacar de las cajas, instalarlos desde cero y hacer nosotros la formación al cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final vas empujando y poco a Entiendo poco. que a día de hoy ya con el volumen que tenéis, pues tendréis un departamento de training, de soporte, Claro, que tenemos un está departamento dedicado a eso. De hecho, ambas cosas se agrupan en un departamento que llamamos Customer Excellence, que agrupa pues tanto todo el training y la elaboración y la impartición del training interno y externo y todo el soporte técnico a clientes. Muy bien, estáis ya en una situación, bueno, que os habéis expandido, ya sois internacionales y en 2016 firmáis un acuerdo con Miller Electric. Otro hito importantísimo. Ellos son fabricantes de equipos de soldadura tradicionales, ¿no?
Sí, absolutamente. Claro, de equipos de soldadura y de consumibles de soldadura, de periféricos como antorchas, máscaras, etcétera, totalmente tradicionales. Ocurrió que el Miller Electric es un monstruo, uno de los dos grandes monstruos mundiales de la soldadura. El otro es Lincoln Electric, otra compañía americana. Son rivales, absolutamente. Y cuando nosotros empezamos, Lincoln sí tenía un simulador de soldadura. Sí tenía. Uno de estos con propósitos de marketing a los que yo me refería al principio, que de hecho lo han evolucionado muy, muy poco desde entonces. Pero lo tenía. Con lo cual, pues, una vez que nosotros empezamos a abrir más y más mercado de simuladores, Lincoln pues, fue detrás, metiéndose en ese mercado con su simulador. Y Miller estaba completamente fuera de ese mercado, no tenía nada, ¿no? Entonces, Miller se decidió por apostar por otro tipo de sistema que realmente no es un simulador en sí, es casi más un entrenador. Es otro approach diferente para la formación, también un aparato para formar a soldadores, pero básicamente es una estación de soldadura real, lo que pasa es que totalmente monitorizada para luego darte el feedback de cómo lo has hecho, bien, mal, que hay que corregir, pero estás soldando en real, no en simulación, con lo cual todas las ventajas de la simulación las pierdes y toda la ineficiencia... Lo que tienes es el dictamen, ¿no? Digamos. Exactamente, pero claro, toda la ineficiencia y el coste tal de la realidad lo sigues teniendo, con lo cual yo siempre he sido un convencido de que ese approach no era viable, no era adecuado, porque ya te digo, seguía generando mucho coste, ¿no? Pero ellos se decidieron a meterse en ellos hicieron un partnership, por lo visto, con una empresa tecnológica americana para hacer el desarrollo de ese entrenador y, curiosamente, en algún momento, y desconozco los motivos, rompen esa relación, la rompen. Miller decide seguir desarrollando su aparato por su cuenta y esta empresa tecnológica decide seguir desarrollando el suyo también por su cuenta y llega un punto en que llega a un acuerdo con Lincoln, el rival de Miller, y se lo vende. Con lo cual, de repente, un año vamos a Estados Unidos y nos encontramos con que Lincoln aparece con dos máquinas, el simulador y el entrenador. Y Miller no tiene nada. Y Miller no tiene nada. Miller estaba completamente fuera de esto. Entonces, ya no me acuerdo exactamente cuándo, pero el caso es que Miller se busca las vueltas y nos contacta. Miller tiene un contacto con nosotros y empieza un tímido acercamiento a nosotros. Y nosotros encantados. Oye, nos vamos quedando con ellos, vamos teniendo alguna reunión. Ya esto lo hacen con Pedro. A mí ya Pedro me involucra, entonces tenemos una primera reunión en un hotel, me acuerdo, en una habitación de un hotel. Hicimos ahí el montaje con dos ingenieros de Lincoln que nos invitaron. No me acuerdo dónde era esto, en qué ciudad era, en Estados Unidos. Bueno, y le hicimos la demostración allí y a partir de ahí empezó una relación y empezó un contacto. Y ya ellos pues nos venían a ver en los siguientes eventos, porque ya estaban, y nos venían a ver y tal y cual, hasta que la cosa pues se va consolidando cada vez más esta relación, que finalmente fructifica en el año 2016 con la firma de un contrato estratégico, tanto de un poco en parte de desarrollo, es decir, ellos nos aportaban también conocimiento para la mejora del desarrollo del producto, y de comercialización, bajo el cual, que el contrato sigue, lo prorrogamos a su vencimiento, sigue vigente a día de hoy, nuestra relación con Miller absolutamente vigente, bajo el cual nuestro producto, que en el mundo entero se comercializa como Soldamatic. Y en Estados Unidos Miller, ¿no? En Estados Unidos es el único caso, ¿no? El único caso. Es Augmented Arc by Miller. Entonces ya sale desde aquí de Huelva, fabricado con el sello de Miller, un color exclusivo azul de Miller, marca Miller, etc. Qué bueno. ¿Cómo estáis financieramente en este punto, en 2016? O sea, habéis hecho bootstrapping, todo este crecimiento ha sido con los recursos que tú fuiste aportando, más lo que habéis ingresado por ventas. ¿Habéis incorporado algún socio, algún business angel, fondo de inversión? No. Bueno, el único socio que se puede considerar business angel fue Pedro. Hombre, ya en aquel momento, cuando Pedro se incorporó en 2014, ya la empresa está vendiendo, ya la empresa tiene unos números... Ya tiene ingresos recurrentes. Está más estabilizada y más consolidada financieramente y ya tiene una IP generada y ya tiene un producto, ¿no?
Sí. Entonces hicimos una valoración de la parte de la participación de Pedro. Pedro se incorporó inicialmente con un 20% del accionariado y aportó fondos. Bien. Por lo tanto, desde ese punto de vista se puede considerar el primer business angel. Sí. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, con las ventas, pues la empresa se va consolidando más financieramente poco a poco, ¿no? Bueno, pues lo típico, con Sí. su endeudamiento bancario, pero bueno, ya más estabilizada. ¿Y recuerdas ahí en 2016 más o menos el número de personas que sería ya? Uf, Complicado, ¿no? difícil, pero ahí ya a lo mejor estaríamos en unas 30 y algo personas. Ahí todavía los conocía yo a todos. 30 y algo. A día de hoy, Bueno, de hecho, en 2016, si no recuerdo mal, fue cuando pasamos, sí, fue cuando empezamos en la nave, que es actualmente la nave de producción, está en el puerto, ¿no? la del puerto, sí. Creo que en 2016 fue cuando nos trasladamos ahí. Hasta entonces estábamos en el apartamento este que te digo, en la calle Verdigón, y en la nave de Bea. Y ahí ya fue cuando dijimos, oye, ya no cabemos, ya necesitamos más, esto estamos creciendo, y ya tuvimos esa oportunidad porque ahí había una ferretería industrial que se mudaba y dejaba la nave libre, con lo cual la cogimos tal cual la dejó y ahí ya nos trasladamos. Ahí ya seríamos unos 30 y tantas personas. ¿y se podría decir que ahora mismo lo que es el I+D o la gestión, la operación la tenéis aquí y la fabricación en la sede del puerto? Sí, ¿Sería correcto? Correcto. Sí, muy bien. ¿Cuántos empleados sois ahora mismo? Pues ahora en total, Aprox. en global repartidos porque tenemos también empresa en Alemania, en Estados Unidos y en China, que hemos abierto el año pasado. Ahora mismo debemos andar, siempre tenemos entradas y salidas, Sí. cada 2x3, pero debemos andar en torno a unos 160 y algo por ahí. ¿Tenéis la fabricación la hacéis vosotros Íntegramente, íntegramente, ¿no? total. No subcontratáis. Nada, se hace todo in-house y tenemos control absoluto de Del los procesos, tanto del software como del hardware. Entiendo que os habrá salido competencia, lógicamente. Sí. Al final es un buen negocio. ¿Os podéis proteger con patentes o es muy, muy complicado? Bueno, yo siempre he sido y soy de la opinión, Álvaro, de que las patentes realmente son una protección Sí, bastante mala. sí. Una patente no sirve Estoy para de nada. acuerdo. Una patente Lo no que te protege protege. es innovar. Exactamente. Lo que te protege es innovar y siempre por delante. Una patente, yo siempre digo que lo que te permite es, digamos, demandar a alguien que te está copiando. Sí. ¿Vale? Para copiar a alguien que te copia. Pero realmente no te puedes proteger de alguien que hace algo parecido, salvo que sea una copia literal. Y ya encontrarán la manera Y de ya está. Tú de le hacerlo de quitas- otra manera y le saltársela. quitas un poco de aquí o le pones un poco de allá Eso y ya es. no te infringe la patente y ya no te sirve para nada. La para patente, adelante. en fin, es una protección muy relativa. Pero bueno, Tenéis siempre hay que innovar, esa. Claro, ir por delante. Y tenéis eso es lo que nosotros, ese es el ADN de Sibery. Y Sibery es por encima de todo una empresa de I+D+I pura y dura. Sí, no sí. paramos de innovar. Absolutamente. Y eso es lo que nos hace estar siempre muy por delante. Además, tenéis siempre esa presión, ¿no? del competidor, que yo creo que es sana, porque al final es lo que os impulsa también. Tenéis que manteneros por delante en innovación para que vuestro producto sea el mejor del mercado. Y luego además te diré que yo llamo a esto, me han oído aquí muchas veces la gente de aquí decirlo, yo lo llamo el proyecto infinito. Sí. Porque es que, Bueno, y yo me todo moriré lo y que se puede hacer, claro. necesitaremos varias vidas para ser capaces de parametrizar toda la soldadura. La soldadura es amplísima. Mira, tú empiezas a hacer una combinatoria de tipos de metales y tipos de aleaciones, Sí. espesores, procesos de soldeo, posiciones, tal. Claro, en una posición, por ejemplo, vertical, te entra en juego la gravedad, ¿no? Que no influye tanto en una posición horizontal. Y empiezas a combinar todas esas variables y ya te digo, necesitaríamos varias vidas. Tenéis que programar la realidad. Ahora, Tenemos que ahora que has dicho esto de la gravedad, Claro, mediante código, claro. tenéis que hacer que la experiencia sea totalmente real, es simular la física. Tenemos que traducir a lenguaje informático Sí. la física que ocurre en la soldadura. Eso no lo ha hecho nunca nadie antes. Qué difícil. Nosotros tenemos un equipo, que llamamos el equipo del lab, compuesto por ingenieros industriales y de soldadura, programadores gráficos y soldadores que están permanentemente soldando, tomando datos, programando, soldando, tomando datos, programando, generando nuevos algoritmos, tomando datos cada vez de manera más precisa, etcétera. O sea, Entiendo que tú el equipo
lo que es la máquina Soldamatic la puedes configurar para diferentes tipos de soldadura. ¿Hacéis programaciones específicas para clientes o el producto, digamos, es general? No sé si me explico. Con Soldamatic tenéis la opción de soldar, hacer este tipo de soldadura, este tipo y este tipo, ¿no? O 20 tipos. Esa sería una opción. O atendéis a clientes que os dicen, mira, yo en mi proceso industrial tengo este tipo de soldadura con este tipo de pieza de este tamaño tal, hazme un traje a medida. Pues ambas cosas. Es decir, tenemos, porque dependiendo de la licencia de software que se adquiera, tenemos la licencia educativa, que son piezas estándar, que son además las que se utilizan en la homologación real de soldadores. Son más sencillitas, con uniones básicas que se llaman, y luego tenemos también la capacidad, somos únicos en el mundo, tenemos la capacidad de hacer desarrollos a medida para los clientes. Esto es un desarrollo a medida, esto que tenemos aquí. Esto es una pieza de un cliente que nos la ha encargado, nos ha dicho cómo es la pieza, qué uniones tiene que soldar, qué proceso de soldadura utiliza para hacer esas uniones, y le hemos replicado la pieza, su proceso, su secuencia de soldeo, exactamente tal y como lo tiene que hacer, de manera que el soldador va a practicar en idénticas condiciones a como lo tendría que hacer en su puesto de trabajo. Muy bien. Acuerdo con Miller, año 2016. Llegan el 17, el 18, el 19. Entiendo que unos años de muchísima intensidad y muchísimo trabajo. También mucho crecimiento. Tenéis clientes como BMW, Mercedes, Volkswagen, Siemens, ABB, empresas multinacionales gigantes en sus sectores. ¿Cómo se consiguen estos acuerdos con estas empresas? ¿O en qué momento dais ese salto de...? Bueno, justo Álvaro, justo en esa época, es a partir del 16 precisamente empezamos a dar los primeros pasos en lo que nosotros denominamos el mercado industrial o profesional. Es decir, nosotros, resumiendo mucho, segmentamos el mercado en dos grandes partes: el mercado educativo, más propio de la formación, ¿no?, de lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero luego está el mercado profesional, el mercado industrial, las compañías industriales, que normalmente además suelen ser grandes compañías industriales muy intensivas en soldadura. El nivel de requerimientos de las compañías es notablemente más alto, porque además estas empresas no trabajan con cupones sencillos de homologación con uniones básicas. Trabajan con piezas mucho más complejas, con uniones mucho más complejas. Unos estándares de calidad altísimos. Absolutos. En la industria de la automoción, por ejemplo. Absolutos. O sea, ahí no se puede permitir un fallo. Sí. No se puede permitir. Por tanto, esto hace que, lógicamente, el nivel que debe tener el simulador es muchísimo mayor. Entonces, por eso hasta entonces no nos habíamos atrevido a ir directamente a estas empresas. A partir de 2016, sobre todo 2017, empezamos a dar los primeros pasos. Nuestro primer cliente industrial con el que empezamos a trabajar es Alstom, concretamente el fabricante francés de trenes de alta velocidad, que tiene, entre otras plantas de fabricación en el mundo, tiene una aquí en España, en Barcelona, en Santa Perpètua del Vallès concretamente. Y entramos en contacto con ellos y empezamos a trabajar con ellos. Y claro, lo primero, pues pasa un poco como lo que hablábamos antes de cuando comenzamos esta aventura. Tienes que convencer al mercado. Tienes que hacer que se crean que lo que tú les estás proponiendo es verdad. Necesitan. No, que lo necesitan, eso es fácil. Sí, pero que de verdad funciona. Que eres capaz de darles un estándar de calidad al nivel que ellos quieren, ¿no? Entonces, eso es un proceso largo y no es sencillo, indudablemente. De hecho, como anécdota te comento, en esta primera aproximación que hacemos con Alstom, para demostrarles lo que éramos capaces de hacer, ellos nos mandan, aquí a Huelva, desde Barcelona, nos mandan una traviesa de un tren, una traviesa real. Para los que no lo sepan, una traviesa viene a ser como el eje de un tren, es decir, lo que une las ruedas con el vagón, que claro, en el tamaño de un tren, pues te estoy hablando de algo más o menos de la longitud de esta mesa, quizá un poco más y más ancho. Una pieza que pesa una barbaridad y que tenía 98 soldaduras.
Esa pieza solo tenía 98 soldaduras para fabricarla y se fabrica a mano las soldaduras. Entonces nos mandan una precisamente que la habían tenido que desechar, con el coste que eso tiene, la habían tenido que desechar porque al parecer cuando se estaba fabricando, pues los soldadores no siguieron la secuencia de soldeo adecuada y como la soldadura genera muchísimo calor en el metal, hace que se deforme ligeramente el metal. Esto ocurrió por no seguir la secuencia, me refiero. A lo mejor hay que empezar soldando en esta esquina, después pasar a la esquina opuesta para permitir que esto se enfríe, después pasas a esta, vas cambiando de sitio para permitir que se vaya enfriando el metal. Si tú sigues soldando mucho tiempo en una misma zona, vas incrementando la temperatura y al final esta traviesa habían detectado que se había desviado o se había deformado unos milímetros, 3-4 milímetros, pero ya no vale. Ya entonces la tuvieron que sacar de la línea de producción y nos la mandaron aquí. La tuvimos aquí en Huelva y, claro, primer reto. Nosotros representamos todas las piezas de metal para que funcionen con el simulador, las hacemos con impresión 3D. Entonces lo hacemos todo aquí in-house. Tenemos una granja de impresoras 3D y las construimos aquí en base a los planos que nos mandan los clientes y después ya le incorporamos su serie exclusiva de marcadores de realidad aumentada. Digo exclusiva porque en este caso solo van a funcionar con esta pieza en concreto. Bien. Claro, las impresoras 3D que nosotros tenemos al menos, pues no sé, creo que fabrican 1 metro cúbico de pieza. Manejan otros tamaños, claro. Claro, esto no lo pueden fabricar. Entonces tuvimos que ingeniarnos cómo hacer esto. Pues acabamos encontrando a un maquetista en Barcelona que hacía cosas en cartón piedra, hacía cosas que eran una maravilla. Y le encargamos que nos hiciera la maqueta a tamaño real, en escala 1:1, de la traviesa en cartón piedra. Y con todos sus pliegues, todo lo que tenía, que era compleja, y nos la replicó. Yo cuando la vi en cartón me quedé impresionado, la verdad, porque nos la replicó idéntica. Pero nuevamente, perdona, como tantas veces en esta historia, al final os tenéis que buscar la vida, sí, recurrir a la creatividad, al ingenio. Totalmente. Para superar un nuevo obstáculo, cosa que se ha repetido durante toda la trayectoria. Totalmente. Y al final, pues después le aplicamos los marcadores de realidad aumentada y fuimos capaces de representar la pieza mediante realidad virtual aumentada y soldar sobre ella. Hicimos una presentación ahí en Alstom y desde entonces estamos trabajando con ellos. Y luego, ¿cómo llegamos a estos clientes? Pues principalmente son empresas, principalmente norteamericanas y alemanas. Uh-huh. Entonces lo hacemos a través de nuestros partners locales, sobre todo los que tienen un perfil más industrial, que ya tienen relaciones con estas empresas. Por ejemplo, nuestro partner alemán en aquel momento pues contacta con los fabricantes de vehículos, sobre todo la industria de automoción alemana, y empezamos a trabajar poco a poco y empezamos con ese proceso de apostolización, ¿no? de convencerles, ¿no? de lo que somos capaces, y vamos poco a poco generando la confianza con ellos. Nuestro mayor cliente industrial es Siemens, en Alemania, Siemens Mobility, la división de trenes también de Siemens, a la que ya le hemos hecho muchas piezas. Y bueno, hemos hecho muchas piezas industriales todavía, pero a muchos clientes, me refiero. Es decir, todavía poco volumen por cliente. Bien. Ahora, esta siguiente fase es ya, una vez que ya lo han conocido y saben de lo que somos capaces y ven que mejoramos día a día, pues es ir incrementando los volúmenes con ellos. Sí, ellos mismos os irán demandando más. Nos lo han anunciado ya, sí, nos lo han dicho ya. Muy bien.